La palabra del Señor pone un objetivo muy importante. En el capítulo 11 habla del espíritu de nosotros, del hombre. Que nosotros mismos conocemos lo que hay en nosotros. Como de repente si yo le digo, ¿usted sabe en qué está pecando, hermano? Usted me va a decir, sí, hermano. ¿En qué está fallando? Sí, hermano. Porque nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ¿verdad? Y nosotros podemos dar evidencia de lo que nosotros somos, ¿verdad que sí? Igual Dios, hermano, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es quien da evidencia quién es nuestro Dios. Y a su nombre, iglesia. Entonces, podemos mirar, hermano, que es verdadero que el Espíritu Santo, hermano, todo lo escudriña y tiene conocimiento. Y en segundo lugar, hermano, distribuye los dones según su criterio. En 1 Corintios 12 y versículo 11, vamos a ver qué tan cierto es esto, hermano, con la palabra del Señor. Amén. 1 Corintios 12, 11 dice la Escritura: pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. El Señor, hermano, a través del Espíritu de Dios, es quien distribuye los dones. Ahora, estos dones son bien importantes que usted sepa que los dones, hermano, Dios se lo quiere repartir a toda su iglesia, a todo creyente. La Biblia nos enseña en el libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 39, hermano, que es para todo aquel que Dios llamare, hermano. ¿Dios lo llamó a usted? Entonces quiere decir que los dones también son para usted. Amén. Así que en tercer lugar, hermano, tiene una mente. El Espíritu Santo tiene una mente, y esto está en el libro de Romanos capítulo 8 y versículo 27. Dice la Escritura de esta manera: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces podemos mirar, hermano, cómo el Espíritu Santo, hermano, constantemente está mirando, gloria sea al Señor, hermano, nuestro corazón, y dice, sabe cuál es la intención. Él sabe, y solamente alguien que tiene una mente nos damos cuenta cómo podemos nosotros saber, y a su nombre. Amén. También, hermano, el Espíritu Santo nos ama igual que una persona. ¿Sí? Él nos ama, hermano. ¿Usted ama a alguien? ¿Sí? Entonces también dice esta escritura, hermano, en Romanos 15:30, que el Espíritu Santo también ama, hermano. Entonces vamos a mirar aquí en Romanos 15:30, dice la escritura de esta manera: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Entonces podemos mirar también aquí, hermano, cómo Dios nos ama. Pero os ruego, hermano, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Amén. Entonces podemos mirar cómo el Espíritu Santo te anhela celosamente. Amén. Muchas veces nosotros, hermano, yo no sé si te ha pasado o has pasado por ese momento donde ya no sientes cerca a Dios. Yo no sé si de repente dice, en estos días no he sentido a Dios, o en estos días me siento tan bajo de batería, ¿verdad? O de repente siento que como que Dios no me escucha. Pero mira, hermano, viene una prueba y clamamos a aquel Dios. ¿Y sabe qué hermoso es este Dios? Que este Dios, hermano, en esa prueba acude cuando nosotros le llamamos. Amén. Dice amén conmigo. Entonces, Dios, hermano, nos ama. Necesitamos entender que el Espíritu Santo como persona, igual que una persona, igual que nosotros amamos, Él también ama. Y en el quinto lugar, hermano, el Espíritu Santo testifica y ensalta a Cristo y al Padre. Y eso lo vamos a mirar en Primera de Juan. Venga conmigo a Primera de Juan, a Juan 15, a Juan 15, versículo 26. Dice la escritura de esta manera: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre,
Él dará testimonio acerca de mí. Mire qué importante es mirar, amado hermano, amén, que nosotros entiendamos que el Espíritu Santo procede de Dios, procede del Padre, amén. Entonces ahí está una de las unidades que el Espíritu de Dios, hermano, o Dios a través de la palabra, habla de la Trinidad que ellos tienen, porque quien habla en este versículo, hermano, es Cristo. Si usted tiene Biblia donde tiene color rojo, donde habla Cristo, usted se da cuenta que este versículo lo habló Cristo. Él estaba hablando y dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y Él habla de ellos tres, habla de esta hermosa Trinidad, hermano, de la cual usted y yo creemos, amén. También, hermano, Él es, en el sexto punto, Él es el Consolador, amén. Cristo es el Consolador, es uno que está a un lado para ayudar. Y esto está en el versículo 14 y 16 de Juan, ahí mismo. Versículo 14 y 16 de Juan. Gloria sea al Señor. Gracias, hermano. Dice esta escritura de esta manera: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Entonces necesitamos como iglesia, hermano, en esta hermosa noche entender: quien está con usted es el Espíritu de Dios, amén. Porque muchas veces nosotros nos confundimos, y está bien que uno diga porque lo creemos, pero hay gente que dice: Cristo está conmigo. Pero nosotros no podemos poner a Cristo y quitar al Espíritu Santo, cuanto la iglesia está bajo la manifestación hoy en día del Espíritu de Dios. Y es lo que yo quiero hacer entender. ¿Sabe por qué? Porque la vida de nosotros, espiritualmente hablando, nunca es una vida lleno del fuego, como decía el apóstol Pablo a Timoteo. Cuando le decía a Timoteo, le decía el apóstol Pablo: enciende el fuego que está sobre ti, que se fue impartido sobre la mano. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos desconectamos, hermano, del Espíritu de Dios, constantemente nosotros estamos teniendo luchas espirituales. Porque la lucha que tenían los apóstolos caminando el Espíritu Santo, o las luchas que tenía, hermano, David, no son las mismas luchas que llevamos nosotros en estos días. Son luchas muy diferentes. El Espíritu Santo, hermano, en aquellos entonces, como dice la Escritura, venía de tiempo en tiempo sobre los hombres de Dios, como con David. Un ser humano como David, hermano, como nosotros, es imposible que nosotros, hermano, matemos a un león, ¿verdad que no? Sin embargo, hermano, él hacía cosas extraordinarias, que hoy en día yo no creo que por usted le diga que tiene Espíritu Santo se mete ahí donde está el león. No se metería, ¿verdad que no? No, hermano. Sobre todo si Dios no nos manda. Amén. Pero sabemos que mora el Espíritu Santo. Más adelante, a través, hermano, de lo que es el estudio de divinidad, nos vamos a dar cuenta cómo el Espíritu Santo desea ir transformándonos cada día. ¿Y sabe algo? Es la problemática más grande que tiene la iglesia para poder nosotros convertirnos cada día más, hermano, es de que nosotros conozcamos al Espíritu de Dios. ¿Por qué cree que en estos tiempos, hermano, hay hombres que son usados más que otros? Porque tienen más tiempo para esconderse en el Señor, ¿sí? Tienen más tiempo, hermano, de buscar más a Dios, y pueden tener esa relación con el Espíritu de Dios. Por eso la Biblia nos enseña incluso para los milagros. Hay algo como Dios nos pide que lo hagamos para recibir milagros. ¿De qué manera vamos a pedir a Dios para que haga milagros en estos tiempos? La Biblia dice que si dos primeramente se ponen de acuerdo, está hablando de una unidad, de un hermano con un hermano, ¿verdad? De una familia, y decir: está enferma mi mamá, mi papá, pero vamos a unirnos. Necesita dos primero, y luego dice la Escritura que se lo pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo, y entonces Dios lo haría. Amén. Y es cuando el Espíritu Santo, hermano, entra a poder hacer milagros. Y a su nombre, iglesia.
Por eso es muy importante, Iglesia de Cristo, que nosotros entiendamos que este Espíritu, hermano, al cual es el Consolador y habita en la vida de cada creyente. Si usted aceptó a Cristo, el Espíritu de Dios mora en usted. Eso es muy importante que usted sepa que este Espíritu mora con nosotros, amado hermano. También, hermano, en el punto número 7 se utilizan pronombres personales. En el 16:8 de aquí mismo de Juan, dice la Escritura: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Amén. Mire lo que dice esta Escritura. Y luego dice el 13, ahí mismo, 16:13 de Juan, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿quién es el que nos va a anunciar las cosas que van a venir? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. De Él vamos a recibir. Entonces es importante que la iglesia en este tiempo tenga una relación con el Espíritu Santo, para que Él nos ministre, nos revele los acontecimientos finales. Yo no sé si usted ha oído personas que dicen: vino Cristo y me habló y me dijo, ¿verdad? Y como que ahí como que algo que no concuerda con la Biblia. Porque la Biblia nos guía como Dios, hermano. Por eso surgen el montón de situaciones, y hay gente que de repente oye otros predicadores, y son predicadores, hacen lo mismo, ¿sí? Por eso es importante que nosotros vengamos a la Biblia y que la Escritura, a través del poder de su palabra, nos enseñe, hermano, las cosas que estamos viviendo y cómo Dios se quiere revelar a su iglesia. Es importante, hermano, que nosotros no olvidemos que el Espíritu Santo está sobre la faz de la tierra en este tiempo, y que el ministerio por el cual nosotros estamos bajo el ministerio del Espíritu de Dios, y sin Él no llegamos lejos, no tendremos guianza, no tenemos revelación. Vino Cristo y me reveló. No, vino el Espíritu Santo y nos reveló. El que revela no es Cristo. El que revela en estos tiempos para nosotros, para la iglesia, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces necesitamos mirar, hermano, cuando nosotros decimos: y Dios me reveló. No, el Espíritu Santo me reveló. Dios no revela en estos tiempos nada. El Espíritu Santo, hermano, revela la vida del creyente. Pero nosotros, hermano, estamos muchas veces equivocados. Es como cuando si nosotros estamos acostumbrados que el primer domingo del mes, ¿qué hacemos aquí? ¿Ah? Dígalo fuerte. Fíjese cómo acaba de decir usted, la Santa Cena. Y la Biblia no habla de la Santa Cena, pero nosotros estamos acostumbrados a decirle la Santa Cena. Es la cena del Señor. Así se le tiene que decir, como la Biblia. Es la cena del Señor. En ninguna parte de la Biblia, en ninguna otra Biblia, usted va a ver la palabra Santa Cena. No dice Santa Cena, dice la cena del Señor. Pero nosotros, hermano, venimos muchas veces con un conocimiento de la vieja tradición. La vieja tradición le dice la Santa Cena, y muchos de nosotros de ahí venimos, de la vieja tradición. Y la vieja tradición le dice la Santa Cena. Y nosotros los cristianos traemos la vieja tradición y le decimos la Santa Cena. Pero es, hermano, la cena del Señor. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Ve cómo hay cosas que nosotros a veces, bíblicamente hablando, no las hablamos como deberíamos, hermano. Pero necesitamos entender por qué motivo lo hacemos. Porque nosotros venimos, como le vuelvo a repetir, la mayoría, yo creo, venimos, hermano, de esa forma y estamos acostumbrados. Pero nosotros vamos a tener este domingo la cena del Señor. ¿Sí, amén? Entonces estamos aprendiendo, iglesia, porque eso se trata el miércoles, que nosotros podamos cada día aprender, hermano, sobre lo que es la palabra del Señor. Amén. Entonces, mire lo que dice también el 14. El 14 dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará
saber. Eso ahí hablaba Cristo, hermano. Entonces, a través de estos versículos, a través de estos 7 puntos que hemos tomado, nos damos cuenta que el Espíritu Santo, hermano, tiene características de una persona. Entonces, la divinidad del Espíritu Santo es la misma de una persona. Porque incluso más adelante vamos a mirar que el Espíritu Santo, hermano, se entristece, ¿verdad? Ahora, ¿usted se puede imaginar al Espíritu Santo entristecerse dentro de usted mismo? ¿Se lo ha podido imaginar así? Es que no se va a salir. Y estoy triste por lo que estás haciendo. Dentro de ti, el Espíritu Santo se entristece. Nosotros mismos lo entristecemos. Amén. Entonces necesitamos mirar, hermano, cómo el Espíritu Santo trabaja y elabora. Entonces, otro de los puntos que vamos a tomar es que hechos personales son atribuidos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo habla. ¿Cuánto cree que el Espíritu Santo habla? Sí, porque de eso es lo que vamos a mirar, hermano, ¿verdad? Y aquí vamos nosotros a mirar, véngase conmigo al libro de los Hechos, capítulo 13, porque nosotros vamos a mirar cómo el Espíritu habla, amado hermano. Capítulo 13 del libro de los Hechos y el versículo, hermano, el versículo 2. Mire lo que dice la Escritura. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? O sea, en otras palabras, habló el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Hermano, este versículo es uno de los versículos que es muy importante, hermano, hablar sobre que el Espíritu Santo habla para llamar a pastores, para llamar a ministros, para llamar a evangelistas. Es necesario, hermano, que el Espíritu Santo siga hablando. ¿Sabe quién habla hoy? La misma gente. Yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy maestro, yo soy. Miles de yo soy alrededor del mundo. Pero no los llamó el Espíritu Santo. No habló el Espíritu Santo. Yo creo, hermano, en esto, en la palabra. A mí me enseña la palabra que cada ministro, hermano, punto número 1, debe hablar el Espíritu de Dios. Y debe haber una evidencia en la congregación que habló el Espíritu Santo y que apartó a alguien para un ministerio evangelístico, para un ministerio pastoral, porque eso sale del corazón de Dios. Hoy en día cualquiera quiere ser pastor, ¿sí? Sin llamados del Espíritu de Dios. ¿Y qué estamos haciendo, hermano? Nosotros creemos en ministerios que no vienen del corazón de Dios. Y esto es tan delicado. Mire, la Biblia es más real que tú y que yo. ¿Sí? Dios es más real que tú y que yo. Pero nunca, muchas veces no la tomamos así. Mucha gente no lo toma así porque sabe predicar, porque se sabe Juan 3:16, se compra un púlpito como eso y se pone a predicar. Y el error de la gente, yo le he dicho aquí, el error de la gente que le llama pastor. Ese es un problema grave. Si nosotros miramos este versículo y cómo el apóstol Pablo después de ahí, porque aquí, hermanos, miren lo que dice la Escritura: ministrando estos al Espíritu Santo, al Señor, y ayunando, habló el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Mira, habla de un ungimiento, habla de una oración. ¿Cómo el hombre de Dios va a salir de una casa? Amén. La mayor parte de los ministerios, hermano, surgen y salen de gente enojada. Se va enojado aquel con el pastor y le dice el otro hermano: yo canto, tú predicas, y el que levante la ofrenda. Ya está la iglesia. ¿Sí se da cuenta? Y eso no es así, eso es antibíblico, hermano. Las cosas de Dios son hermosas. Usted quiere ser pastor, salga como debe ser. El apóstol Pablo nos enseña más adelante que él empezó a llamar colaboradores y los empezó a poner en ciertos lugares. Pero ¿sabe por qué era? Porque el Espíritu de Dios hablaba. Y de eso estamos hablando.
¿verdad? De hechos personales que atributan al Espíritu, de atributos al Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios habla en estos tiempos. ¿O ya dejó de hablar para usted? ¿Sí me entiende? Qué bonito es, hermano, yo les digo algo, qué bonito es mirar que te uncan y que salgas de una congregación y que salgas a hacer la obra del Señor, ungido, hermano, orado, hermano, y que la gente, que la iglesia dé testimonio, hermano. No que de repente dice, allá que él está levantando iglesia, o de veras, y allá va todo el mundo. ¿Sí me explico, iglesia? Porque las cosas de Dios no las estamos tomando a la seriedad que se necesita. ¿Sabe algo? Yo no me quiero oír, hermano, que diga, que piense usted que yo no deseo que se hablan otras iglesias. No, yo deseo. Y que se cierren más bares y donde venden drogas y todo eso. Yo deseo. Pero que sean pastores que salieron del corazón de Dios. ¿Sí me explico? Gente de Dios. Ese es el problema. Por eso el mundo hermano, y la iglesia a nivel mundial está como está, porque no todos son llamados, pero están ahí. Y ese es un problema grave. Amén, amados. El segundo punto, hermano, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Miren lo que dice Romanos. Vamos a mirar Romanos capítulo 8, hermano. Romanos capítulo 8. Y en el versículo 26, hermano, mire lo que dice la Escritura. Yo le animo a que siga anotando los versículos. (8:26) de Romanos dice la Escritura: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí? Mire lo que dice, hermano, este lugar. Con gemidos indecibles. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, hermano, podemos mirar que el Espíritu de Dios empieza a interceder, a hablar por nosotros. ¿Sabe usted que a veces nosotros, hermanos, no sabemos ni cómo pedirle perdón a Dios a veces? Dese cuenta que a veces no sabemos. A veces le decimos al Espíritu Santo o a Dios, te pido perdón por todos mis pecados. Y Dios sabe cuáles son tus pecados. Pero la Biblia habla de una confesión. Señor, estoy luchando con esto. Y este es mi pecado delante de ti. Y este pecado, Señor, que te acabo de nombrar, te pido que me perdones. ¿Alguien pide perdón así? Es la manera de pedir perdón. Que usted le declare a Dios aquello, que le confiese a Dios aquello que le está estorbando de verdad. Y a su nombre. ¿Cuántos queremos seguir conociendo al Espíritu de Dios? El Espíritu Santo también nos enseña, hermano. Libro de Juan, capítulo 2. Libro de Juan, capítulo 2. Y el versículo 20. Capítulo 2 del libro de Juan. Amén. Y el versículo 20, y vamos a leer hasta el 27. 7 vamos a estar leyendo ahí. Dice la Escritura: y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre y viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenían necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había. ¿Dónde, hermano? En el hombre. Amén. Lo que había en el hombre. Entonces necesitamos entender y mirar, hermano, que él siempre nos va a enseñar. En cuarto lugar,
Él guía a Pablo y a veces le prohíbe cosas, hermano. Capítulo 16 del libro de los Hechos. Venga conmigo, capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 6, hermano, y 7. Mire lo que el Espíritu de Dios le hablaba a Pablo. Dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu no se los permitió. Entonces podemos mirar, amado hermano, cómo el Espíritu Santo en estos tiempos también nos guía. Yo no sé si de repente, hermano, tú has oído al Espíritu Santo cuando vas a cometer algo y te dice: no lo hagas, no lo hagas. ¿Lo ha escuchado así? ¿O quiere que le diga al tipo salvadoreño: bicho, no lo haga? ¿Sí? ¿Cómo quisiera? Patojo, no lo haga. Chigüino, no lo haga. Ahí está una pregunta: ¿cómo saber si es la voz del Espíritu Santo? Fíjese bien, hermano, nosotros tenemos una conciencia, ¿verdad?, humana, y tenemos al Espíritu Santo que mora y vive dentro de nosotros, ¿verdad que sí? Y muchas personas a veces dicen: ¿será Dios? Por eso cuando Dios aquel que ya tiene el don de profecía, batalla y lucha mucho. ¿Y si no es Dios? Pero alguien ya oró y ya impusieron la mano y ya Dios declaró que usted tiene don de profecía. Pero usted está luchando, ¿y si no es Dios? ¿Sí me entiende? Ese es el problema. Dice acá otra pregunta: ¿puede alguien profetizar que está en pecado? Y esa respuesta rápido es no. ¿Sí? Pero la respuesta para la hermana: ¿cuándo es saber que es el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo te digo: no lo hagas. Dice la pastora que el Espíritu Santo te va a llevar a toda verdad. Claramente te voy a decir algo. Sencillamente, sea tu conciencia de la parte buena que todavía tienes de Dios, puede que tú mismo te hables. Porque nosotros sabemos lo bueno y lo malo, ¿verdad que sí? Entonces, si tu conciencia te dice: no lo hagas, ¿verdad que? O sea, no necesitamos ni al Espíritu de Dios en ese momento. Porque el problema que tenemos nosotros: si soy yo, pues no hay problema, mientras no me lo diga Dios. No, 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 no. Estoy en confianza en mí, conmigo mismo. No, 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 no pasa así. Si tú mismo te lo dices, qué bueno, porque tienes algo bueno de Dios. Pero cuando es el Espíritu Santo nunca te va a llevar a darte una respuesta, hermano, de que lo hagas, ¿verdad que no? Amén. Pastor habla de la integridad y dice que si la persona no tiene integridad, lo va a hacer, ¿verdad? Claramente que eso, la integridad va para la persona, esto no es espiritual. Si usted mire, la gente que es íntegra no necesita ser espiritual, pero una persona no tan espiritual, pero elevadamente íntegra, creo que, déjame decirte, que vive una verdad personal propia. Pero ahí, hermano, con la hermana, ¿verdad? ¿Cómo saber si es el Espíritu Santo quien me está hablando o no? Amén. Dice la hermana María que el espíritu del hombre, dice la Biblia, va de continuo a mal. Eso es una verdad. Por eso la Biblia dice en Proverbios 4:23: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Verdad que sí? Cristo mismo dijo: yo sé lo que hay en el corazón del hombre. Él mismo dijo que de la abundancia del corazón hablará nuestra boca. ¿Verdad que sí? Entonces, amados hermanos, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo y tenemos una relación con el Espíritu Santo, somos amigos y tenemos esa relación, créeme que cuando usted, hermano, de repente quiere hablar de un hermano, va a decir no, porque el Espíritu Santo le va a decir que no. Pero si no le habla, dile al que tiene al lado: tienes un problema. Si usted va a hablar de alguien y no le habla el Espíritu Santo, tienes un problema, dile al que tiene al lado.
Amén. El Espíritu Santo. Siempre va a hablar el Espíritu Santo. La profecía, los dones, los da el Espíritu Santo. Lo vamos a ver más adelante en estos estudios. Los da el Espíritu Santo. Y vamos a ver también los dones de servicio. Vamos a, esto es divinidad, hermano. Y vamos a comprender lo que es el Espíritu Santo y cómo Él se menea en su iglesia, ¿verdad? Pero la respuesta para el hermano y la pregunta de él es: cuando está la alabanza y habla, ¿quién habla? ¿El Señor o habla el Espíritu Santo? Habla el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces es una certificación. De hecho, hermano, la Biblia nos enseña, ¿me entiende? En el Antiguo Testamento los profetas andaban caminando y te miraban a los ojos, y así te dice el Señor, vino palabra de Jehová, así te dice, te miraba y todo. Ahora, a través de la escritura, a través, hermanos, del libro de los Hechos 19:6, dice la Biblia, hermano, que nosotros somos revestidos primero, hablamos lengua y después profetizamos. ¿Sí? Es distinta cómo profetizaban en el Antiguo Testamento, cómo se profetiza en este tiempo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento los profetas no tenían lenguas repartidas. Esa es la diferencia. Hoy en día hay lenguas repartidas, hay dones repartidos, lo que en el Antiguo Testamento no lo había. Por eso, hermano, en aquel entonces la gente no danzaba, no era llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no había venido el Pentecostés. A nosotros nos ha tocado vivir otra gloria diferente, una gloria muy hermosa, donde usted puede sentir al poder del Espíritu Santo. Lo siente en lo frío, en lo caliente, en los pies, en la cabeza, de diferentes maneras, de repente atrás, en la espalda o en el pecho. Yo no sé cómo lo has sentido. Las experiencias que yo he tenido te las estoy compartiendo. Yo no sé cómo tú lo sientes, ¿verdad? Pero necesitamos entender, amadas hermanas, hermanos, amados hermanos, hermana Vero, que el Espíritu Santo siempre te va a llevar a toda verdad. Y cuando Él te habla, siempre te va a hablar para no cometer algo que está en contra de Dios o de su palabra. Porque nosotros sí entendemos qué es lo que está en contra de la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Una cosa que de repente nos hacemos, los vivos, ¿verdad? Queremos ser más vivos que Dios, pero eso ya no nos toca a nosotros. Amén, amados. Entonces, amada iglesia, el quinto punto es la batalla con el hombre, hermano. Fíjese bien en Génesis 6. Véngase para acá, Génesis 6. Y creo que sí voy a alcanzar el otro punto. Génesis 6. Hermano, es bueno que usted haga preguntas, amén. O si quiere también, si tiene algo que aportar al estudio, es bienvenido, porque estamos aprendiendo todos, ¿verdad que sí? Del Padre. Lo envió el Padre por medio de Cristo. Sí. En los evangelios lo dice. Ajá. El Espíritu habla a través de Cristo. Porque Cristo dijo: yo enviaré al Consolador y Él hablará de lo que ha oído, y Él hablará de mí. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo no habla algo que Cristo, que no oyó. Él habla todas las palabras de Cristo, pero quien habla es el Espíritu de Dios. Lo que necesitamos entender, qué buena pregunta es eso, porque necesitamos entender aquí, hermano, que Cristo mismo dijo esto. Los versículos hace un ratito los leímos, que Cristo dijo que Él enviaría al Consolador y Él hablaría de todo lo que Él oyere. De Él, ¿de quién? De Cristo. Entonces todo lo que Cristo habla, aún en el reino de los cielos, que está abogando por nosotros, quien lo habla en la tierra no es Cristo, es el Espíritu de Dios. Eso es lo que necesitamos entender, ¿sí? La Escritura nos enseña, mira, cuando dice la Escritura que habla Cristo, no quiere decir que Cristo esté en la tierra. Cristo habla en el cielo para que el Espíritu Santo lo declare en la tierra. Entonces ahí donde a veces nos podemos confundir, porque nosotros leemos la Escritura sobre esto y pensamos que Cristo lo está hablando estando en la tierra, y no es así.
¿Sí? ¿Sí? Las dos cosas son bíblicas. Dice el hermano, es pecado no creer en la profecía. Yo le voy a dar un consejo. Si usted no tiene el discernimiento de espíritu, usted crea todo. Que de lo demás se encarga Dios. Te voy a repetir eso y te voy a dar el consejo y el porqué. Eso lo vamos a ver en divinidad más adelante. Pero te lo voy a adelantar por la pregunta del siervo. Dice, es pecado no creer en la profecía. Te vuelvo a repetir esto. Si usted no tiene el don de discernimiento de espíritu para decir eso es Dios o eso no es Dios, usted créalo todo. ¿Sí? Por eso yo le he enseñado aquí a la iglesia. A mí me gustaría que Benecer, en vez de hablar profecía, en vez de hablar lengua, preferiría que todos ustedes tuvieran el discernimiento de espíritus. ¿Sabe por qué? Porque créanme que tenemos la gloria y el cielo ganado. Porque sabremos lo que es de Dios verdaderamente. ¿Sí me entiende? Entonces, hay ocasiones que nosotros debemos entender lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Años atrás estábamos en nuestra iglesia. En la iglesia donde estábamos nosotros empezábamos a ir a ayunar, nos empezaban a sacar a nosotros, a los jóvenes, y vamos a ayunar. Pedíamos vacaciones para ir a ayunar, hermano. Mi hijo Eleazar, me acuerdo que salía de vacaciones, 14 días, le gustaban los 14 días a él. Saliendo de escuela, me voy a ayunar. Le encantaba ayunar a los hermanos en esta iglesia. Y me recuerdo que había una joven que se había ido a ayunar y regresó tratando de dar profecía. Y daba profecía, empezó a tocar la gente. Y me acuerdo que mi esposa, Dios le discierne que no era Dios hablando. ¿Sí? Porque hay tres, en la enseñanza que yo he dado, hay tres quien profetiza: el Espíritu Santo, el Espíritu del hombre. Y cuando empieza a profetizar el Espíritu del hombre, tratando de imitar al Espíritu de Dios, por lógica el espíritu del diablo va a tomar posesión para hablar él. Lo más terrible de esto, que cuando una persona cae en eso, ¿sabe qué es lo que va a suceder? Que las profecías van a ser, muchas de ellas, tan certeras, porque el diablo nos conoce también. Nos conoce el Espíritu Santo, pero el diablo no nos desconoce, nos conoce, hermano. Si éramos de su propiedad, ahora eres propiedad del Espíritu de Dios, de Cristo. Amén. Entonces necesitamos entender, hermano. ¿Y por qué te decía hace un rato que lo creas todo y no lo juzgues? Porque el problema es que el pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces nosotros no podemos ser tan ligeros, ¿verdad? Para la respuesta del siervo, el siervo Einer, no podemos ser tan ligeros de decir es Dios o no es Dios. Entonces, fíjese bien. Yo me voy a dar cuenta que alguien anda en pecado y profetiza. Pero si usted no sabe y no tiene el discernimiento del Espíritu, tiene un problema grave. ¿Por qué, pastor? Porque si esa persona que está en pecado se ha reconciliado y tiene los dones de Dios y se ha sometido al Señor y Dios la quiere hacer, pero tú estás recordando el pecado de la persona, tienes un problema tú y no la persona que suelta. Ahora fíjate bien por lo que decía el hermano. ¿Me entiendes? A veces nosotros malentendemos. Yo siempre he dicho algo, hermano. La persona que está en disciplina puede estar más cerca de Dios que cualquiera de nosotros que estamos aquí. Cuando obedece a la disciplina. Porque una disciplina es tan buena. El pastor siempre le dice, en la disciplina usted tiene que ayunar. Tanto tiempo de ayuno le da uno. Una persona de un año, 40 días de ayuno. Se le dice que tiene que hacer un diario de oración. Y esa persona empieza a meterse. Esa persona está más cerca de Dios que tú y yo. Te lo voy a repetir, porque a veces nosotros malentendemos que si la persona está en disciplina, piensa que no tiene ni derecho de adorar a Dios, lo alaba. Entonces, es ahí donde nosotros nos caemos en la equivocación para decir, pero usted sabe cómo anda, ¿a poco sí danza de verdad? Tenga cuidado con eso. Tenga mucho cuidado con eso, iglesia. Amén. El Espíritu de Dios.
Amén. Amén, hermano. La profecía. Sí. Oh, claro. Exactamente. Contra el Espíritu Santo blasfema. Precisamente por eso yo le digo algo, hermano. Si usted no tiene el discernimiento, usted pide el discernimiento de espíritu para darnos cuenta quién habla o quién no habla. Le decía yo y le estaba platicando la historia de pastora, que cuando la joven venía aquí, le digo a la pastora, no permitas, si no eres tú, no permitas que me toque. Y la varona, la joven, era joven, cayó enfrente, casi enfrente de pastora, arrodillada, hermano. Y pastora aprovechó y oró por ella. Por eso lo que nosotros necesitamos tener en estos tiempos es de verdad que nosotros disciernamos. Usted y yo debemos discernir lo de Dios. La única manera de discernir es leyendo la Biblia, hermano. Es conociendo la palabra. Es conociendo de veras lo que la Biblia dice. Pero yo te decía el domingo, la iglesia de hoy ya no quiere leer la palabra. Mire, ahorita tenemos tantas cosas, hermano. Apps. Tenemos para leer la Biblia hasta por el teléfono, hasta en la noche. Mire, puede estar leyendo la Biblia en vez de estar mirando otra cosa, ¿verdad? Entonces, 4 puntos más y nos vamos. El Espíritu Santo puede recibir tratos como una persona. Fíjese bien, el Espíritu Santo puede recibir tratos como una persona. Número 1, puede ser contristado por nosotros. Amén. Efesios, véngase conmigo a Efesios capítulo 4, hermano. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y el versículo de ahí va a ser el 30. Dice la escritura: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, hermano, el Espíritu Santo puede recibir tratos como una persona. Está siendo tratado porque Él lo puede uno constrictar, hermano. Como cuando de repente estamos nosotros, ¿sabe dónde lo contristamos más? Allá afuera, en la calle, en los trabajos, hermano. Cuando viene aquel chiste mal contado y ni cuenta se dio, pues usted se ríe. Se ríe, ay, ay, ay. Y luego en la mente se recuerda de todos los chistes que usted se sabía. Y hay algunos atrevidos que lo dicen, me estoy acordando de uno yo también. Sí me explico, amado. Entonces, ¿cómo contristamos? Hay cosas que contristamos nosotros al Espíritu Santo. Muchas maneras, hermano, que lo hacemos. Amén. Punto número 2, se puede agraviar o insultar. Hebreos 10, hermano. Venga conmigo a Hebreos 10. Está ahí. Hebreos 10 y versículo 29. Mire lo que dice la escritura. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia, o sea, al Espíritu de salvación? Entonces se puede agraviar o insultar, hermano. ¿Sí? Podemos agraviarlo e insultarlo también. Amén. Se le puede mentir, hermano. Hechos 5, usted conoce la historia completa, ¿verdad que sí? De Ananías y Zafira. Sí, venga conmigo, hermano. El tercer punto es que se le puede mentir. Si yo le preguntara ahorita,
¿Cuándo fue la última vez que le mintió al Espíritu Santo? Amén. Mm. Es verdad. Mire, el hermano dice que a él le profetizaron que iba a ir al Salvador. ¿Sí? Bueno, y de ahí te dijeron que ibas a ir, pero no pasó así. Él murió, que ibas a ver a tu papá antes que muriera. Y murió y no lo miraste nunca. Bueno, quiero hacer una línea muy delgadita a veces en cuestiones de la profecía, hermano. Fíjate bien lo que te puedo decir. No quiero poner, es mentiroso o es mentira, pero quiero, porque se me vino en el espíritu, te quiero decir algo. Muchas veces nosotros no entendemos profecías, hermanos, terrenales o espirituales. Yo no sé si tu papá murió siendo salvo. Amén. Eso es muy importante. De que si tú lo vas a ver, hermano, lo vas a ver. Ahora, si te dijo que ya directamente vas a ver a ir al Salvador, pues ya es un asunto donde te digo yo que si nosotros tuviéramos el discernimiento. Y no digo que los que tenemos profecía no fallamos. Le fallamos a veces. A veces no entendemos, no comprendemos y soltamos por la carrera, por esto, por el otro. Pero es necesario nosotros mirar, hermano, que aún en la profecía, yo te animo a que te quedes ahí quieto y ores a Dios. Oh, claro. Hay profecías que a veces no nos van a gustar, hermanos, porque sabe algo, porque están en contra de nuestra propia vida, ¿verdad? Imagínate que se levante alguien y dice, así dice el Señor, te mueres en 3 días. Ay, no, eso no es Dios, ¿verdad? Dice uno, ay, sí, amén. Era por esto. Sí, exacto. Hay cosas que nos habla Dios que no entendemos hoy, pero vamos a comprender el día de mañana, ¿verdad? Entonces sí es necesario nosotros mirar, hermano. Mire, nosotros los que tenemos dones de profecía, a veces nosotros no entendemos, sobre todo cuando Dios, por decir a mí, una de las luchas más grandes que yo tengo, dar una profecía cuando conozco que una persona tiene algo en contra y Dios quiere hablarle algo en contra de lo que él tiene y yo lo sé. Y pasó el domingo con una hermana que sé que tiene orden de deportación y la hermana pasó con su niña y Dios me dijo, yo tengo una palabra para ella. Ella va a quedar aquí y va a tener papeles. Y el lunes o martes que habla conmigo, me dijo, pastor, yo fui a la corte y la corte me dijeron que tengo un caso que me da papel, pero ella tenía orden de deportación. Y entonces cuando nosotros hablamos algo, hermano, pues sí, como yo sabía, porque ella me había hablado a mí, y me había dicho que ella tiene orden de deportación, que no sabía cómo iba a hacer con sus niños, y esto y el otro, y yo orando, 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 orando. Entonces, para uno que tiene el don de profecía, oír a Dios, te puedes imaginar que yo le hubiera dicho eso y que la hubieran deportado. Mira, es el problemón con lo que se queda uno. Pero a veces es el desafío de conocer al Espíritu Santo cuando Dios es o no es Dios, ¿sí? Cuando dices tú, esto es Dios de verdad, porque en la humanidad, ¿usted cree que no pensé para soltarle eso? En la parte humana, en la parte de Eleazar. Dice uno, híjole, pero de veras. Bueno, se lo voy a soltar, pero cumplírselo, porque aquí me meto en un asunto. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Te quedas en un asunto. Ahora te voy a decir algo, a mí me gusta más, por decir los vasos, a mí me gusta, yo oro mucho para que los vasos del Señor hablen cosas, hermano, mire, porque profetizar de que está enojada la iglesia, que eres un rebelde, que hay pecado, eso es fácil profetizarlo, hermano. Créemelo, que es fácil profetizarlo.
Pero profetizarle a una persona algo que en contra que le va a suceder, ¿a poco se oye en estos tiempos ya? Ya no hay ese tipo de profecía que debería haber, ¿se da cuenta? O sea, a nivel mundial usted mira profecías, son raras las profecías, la profecía es la misma, es para la iglesia, es para esto, que arrepiéntete, que eso, y es de Dios, claro que es Dios. Pero ¿por qué el que tiene el don de profecía no va más allá? Pregúntame por qué, pastor. Porque no tienen una relación verdadera con el Espíritu Santo para poder oír algo divino y algo futuro de la gente. Por eso, hermano, porque no tienen una relación. Tienen el don, pero no tienen revelación. Esa es la diferencia, hermano. Y hay mucha gente así. Claro, el sábado que fui allá, el mismo que me habló hace años atrás del ministerio, me habló y me dijo, y él sin saber, órame por la llave porque te doy un templo. El que sabía. Y yo creo porque él no sabía que nosotros como iglesia, hermano, estamos tratando de velar y mirar en el futuro, comprar un local. Pero ese hombre no lo sabía. Sin embargo, él mismo me agarró, me llevó al altar, así te dice el Señor, órame porque te doy y te entrego la llave. Te entrego la llave porque yo he mirado tu deseo, yo he mirado esto, y yo he mirado, y yo me gocé, iglesia. Ahora, pastor, si alguien, la hermana me dio el sueño, la hermana Velo, ella me dio un sueño antes que sucediera todo esto, hermano. ¿Se acuerda, hermana, que usted me habló de eso? Entonces, pastor, y si se levantan las de aquí profetizándote, ¿le va a creer? Claro que le voy a creer. Pues si dice el salvadoreño, no estoy dundo, hermano. Claro que le voy a creer. Sí, claro. Porque yo creo, y te voy a decir por qué le voy a creer. Porque lo que yo he creído, que Dios nunca va a estorbar un ministerio. Lo que yo creo es que Dios te va a llevar de gloria en gloria. Él no va a cambiar una cosa. Él no te dice hoy te doy vida y mañana te voy a matar. Al menos que tú busques la muerte. ¿Sí me entiende? Amén, hermana. Claro. Sí, amén. Exactamente. Amén. Claro, eso es muy importante también. Si Dios le da una palabra, pues que regularmente nosotros oímos, hermano, así te dice el Señor Roberto Guardado, 7 días guardado te quiero. Y después viene la bendición. ¿Viste? Dios me va a bendecir. Nunca escuchó que iba a estar 7 días guardado. ¿Sí? Guardado, escondido, ayunando 7 días. ¿Sí? Entonces después tenemos el problema, como dice el siervo, y decimos que la profecía es falsa. No, amado. Dice, hermano, aquí ya para terminar los últimos 2 puntos, el hermano, se le puede mentir. Hechos 5, ¿verdad? Y versículo 3 dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses al precio de la heredad? Fíjese algo muy importante, hermano, algo muy importante porque hay muchas personas, mire, aquí lo único que Satanás tocó de un cristiano fue el corazón. No dentro, no lo invadió. Tocó el puro corazón. ¿Por qué el corazón? Porque el corazón están los deseos. Con tu corazón tú deseas todo. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Tú quieres todo, hermano. Con el corazón deseas. Entonces, ¿qué sucede? Porque están las emociones ahí. Dice, ¿por qué dejaste? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del